instantes estará con nosotros el señor Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía de Colombia. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Ya, gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias por invitarme una vez más a este importante certamen. Yo les quiero hablar de la transición energética a la colombiana. En mi concepto hay un antes y un después del año 2015. ¿Qué pasó el año 2015? Tuvo lugar la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático más importante en muchos años. Y allí se alcanzó un consenso alrededor de la importancia de la descarbonización de la economía para enfrentar los desafíos del cambio climático. Pero también ese mismo año tuvo lugar la firma de la adopción de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que entre otras cosas fue una iniciativa de Colombia que presentó el presidente Santos en la cumbre Río +20 en el año 2012. Ahí fue aprobado y luego fue acogida, estas 17 objetivos fue acogido por las Naciones Unidas. De esos 17 objetivos, 2 de ellos principalmente convergen en los propósitos planteados en el Acuerdo de París. El séptimo, que tiene que ver con el acceso a la energía, pero no a cualquier energía, sino a energía limpia. Y esto tiene que ver mucho con un concepto que es relevante, que tiene que ver con la pobreza energética. Y cuando estamos hablando del acceso a energías limpias, tenemos que mirar los dos extremos. La disponibilidad, porque no se puede acceder a lo que no se dispone, y en segundo lugar tiene que ver con el nivel de ingreso y el poder adquisitivo de las personas. Recientemente se realizó en Colombia un estudio sobre la pobreza energética multidimensional y se llegó a la conclusión que aproximadamente un 18.5% de los habitantes en Colombia están en pobreza multidimensional. Estamos hablando de algo más de 9 millones de personas. Y el otro objetivo que directamente tiene que ver con los objetivos planteados en el Acuerdo de París, que es el número 11, que tiene que ver con la acción climática. Ahora bien, desde entonces se ha hablado con más fuerza y ha adquirido más importancia hablar de la transición energética. Transición energética entendida como la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz energética. Pero es bien importante acotar este concepto de transición energética, porque el más amplio objetivo que está planteado en el Acuerdo de París es la descarbonización de la economía. Si bien la transición energética
al integrar las fuentes no convencionales de energía renovable a la matriz, contribuye a ese objetivo de la descarbonización, es parte de esa estrategia, pero no lo es todo. Y cuando yo me refiero a la transición energética a la colombiana, quiero significar con ello que no existe una receta universal de cómo debe hacerse la transición energética. Cada país debe darse su propia hoja de ruta de la transición energética, consultando sus especificidades y sus propias realidades. Yo hago un contraste entre dos países. Alemania es un país que depende de las importaciones de petróleo, de las importaciones de carbón y de las importaciones de gas. Es muy diferente a otro país llamado Colombia, que depende no de las importaciones, sino de la extracción y exportación del petróleo y del carbón, que son sus dos principales renglones de exportación. Por lo tanto, las dos principales fuentes generadoras de divisas, pero también del financiamiento del Estado a la nación vía recaudo de impuestos y también por los dividendos que le gira Ecopetrol, que sumados representan aproximadamente el 24% de los ingresos corrientes de la nación. Pero también las entidades territoriales, departamentos, municipios y distritos, dependen de las regalías que reciben, que son los únicos recursos ciertos con los que hoy cuentan para financiar sus proyectos de inversión. Yo suelo hablar de que se suele hablar de la transición energética en singular. Yo hablo de la tercera transición energética. Porque para mí la primera transición energética se dio con la invención del motor de combustión interna, que vino a reemplazar la máquina a vapor. Y eso dio lugar a que pasáramos de la era y del auge de la industria del carbón a la era y al auge de la industria del petróleo y de sus derivados. La segunda transición energética tuvo lugar y tuvo como detonante la guerra de Yom Kippur en octubre de 1973, que dio pie para que los países árabes, productores de petróleo, le decretaran un embargo petrolero a los países aliados de Israel. Eso pues dio lugar lógicamente a escasez en el mercado, a especulación y aumento en los precios. Pero sobre todo fue un campanazo para las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos, porque esto significaba una amenaza para su seguridad energética, pero también para la seguridad nacional. Y por ello llegaron a la conclusión de la conveniencia de diversificar su matriz energética para no depender solo del petróleo. Y es así como el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, volvió a integrarse a la matriz energética y empezó a vivir desde entonces la que yo he llamado su segunda juventud. El gas, que hasta entonces había sido un estorbo en la industria, en donde las petroleras, cuando exploraban, perforaban y encontraban gas en lugar de petróleo, simplemente lo sellaban y seguían buscando petróleo, que era el core de sus negocios. Se integra entonces el gas a la matriz energética y de esta manera se tiene una matriz más diversificada. Pero también las grandes petroleras, las llamadas 7 hermanas, que eran las 7 grandes
empresas petroleras que acaparaban la industria, también entendieron que no les convenía poner todos los huevos en la misma cesta y por tanto vieron la necesidad de diversificar su portafolio de inversiones. Y así es como encontramos, y Colombia es ejemplo de ello, que empresas petroleras como la Texas se asocia con Ecopetrol en Colombia para explorar y explotar el más grande yacimiento que hasta ahora se ha encontrado en Colombia, en mi departamento, en La Guajira. Y otra empresa petrolera, la Exxon, se asoció con la estatal Carbocol en Colombia para explotar el más grande yacimiento de carbón también en mi departamento, La Guajira. Esa es entonces, a mi juicio, la segunda transición. Y la tercera es en la que nosotros estamos. Es muy importante enfatizar en que un componente muy importante de la transición energética tiene que ver con el uso racional y eficiente de la energía. O sea, no solo tiene que ver con la generación de energía, sino también la eficiencia y el uso racional de ella. Se suele plantear que la transición energética y su propósito de contribuir a reducir la huella de carbono pasa por la electrificación de la economía. Sin embargo, como lo plantea el experto Juan Benavides, es muy importante tener en cuenta, según su análisis, que en los próximos 20 años, por lo menos, no todo el consumo final de energía se va a electrificar, ni toda la electricidad se va a generar con fuentes no convencionales de energías renovables. Y ahí es donde el gas, tanto el gas natural como el gas propano, tienen un amplio espacio. Por eso se suele decir que el gas es el combustible de la transición. Y esa experiencia lo tuvimos aquí en Colombia. El gas propano fue el que hizo posible, en Colombia particularmente, y aquí hablo en primera persona porque me correspondió ese proceso como presidente de la compañía colombiana de gas, Colgas, de establecer la cultura del uso del gas. Aquí en Bogotá, concretamente, me tocó, como presidente de esta empresa, reemplazar en los hogares el consumo del cocinol, altamente inflamable y fuente de muchos riesgos, por el GLP. Y después me tocó, cuando llegó a Bogotá, la primera molécula de gas natural por tubería, me tocó ir sustituyendo el GLP por gas natural. Y así fue como se creó Gas Natural de Bogotá. De manera que en Colombia yo me atrevería a decir que de alguna manera nos anticipamos, nos adelantamos a la transición energética, no solamente con el GLP, sino también con el gas natural, con la conversión a gas de buena parte del parque automotor en el país y también, cómo no, con los biocombustibles. Yo soy el padre en Colombia de los biocombustibles y ejerzo la paternidad responsable. En el entendido, como lo vamos a ver más adelante, de que no vamos a reemplazar abruptamente el consumo de combustibles, si nos va a tocar convivir con los combustibles por un largo trecho más, lo que más conviene es mejorar la calidad de los combustibles. Cuando estamos hablando de gas natural,
Y cuando estamos hablando de GLP, estamos hablando de técnicas de bajo carbono. Y cuando estamos hablando de biocombustibles, estamos hablando de la mezcla de etanol con gasolina y de aceite con el diésel, que contribuyen a ese objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque esa mezcla reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y también de material particulado, porque oxigena el combustible, además de otros efectos interesantes. Y volviendo a tratar de establecer las particularidades que me llevan a plantear una transición energética a la colombiana, tengo que decir que la mayor importancia que se le da globalmente a la transición energética se deriva del hecho de que, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el sector energético es el responsable de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando del 73.2%. Ese no es el caso de Colombia. En Colombia, el sector energético, a lo sumo, contribuye con el 34% de esas emisiones. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre Colombia y el resto del mundo? El hecho de que en Colombia el 68% de la capacidad instalada de generación de electricidad es hídrica, mientras que en el resto del mundo es al revés. Ese mismo 68% en el resto del mundo se genera, tiene capacidad instalada de energía térmica, no hídrica, como en el caso de Colombia. Aquí observan ustedes la composición de la matriz eléctrica de Colombia. El sector eléctrico propiamente no contribuye más allá de un 5% de las emisiones. El sector automotriz en Colombia, más o menos 12 puntos porcentuales de ese 38% que señalo allí del sector energético, es su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, Colombia, por fortuna, sin ser un país petrolero, tiene petróleo. Y ya dije, tiene una enorme dependencia de la industria petrolera. Pero, afortunadamente, Colombia tiene un enorme potencial en fuentes no convencionales de energías renovables. Se suele asociar, y en el imaginario colectivo está, que cuando se habla de fuentes no convencionales de energías renovables, se asocian con energía eólica y energía solar fotovoltaica. Pero el espectro de las fuentes no convencionales de energías renovables es mucho más variado. Colombia, por ejemplo, tiene un enorme potencial de más de 50 gigas en generación de energía a filo de agua, sin necesidad de embalses. Y esto sí que es importante, porque Colombia, gracias a su topografía, tiene un gran potencial para desarrollar energía hídrica y la ha desarrollado. Pero después de lo que pasó con el Quimbo y con Hidroituango, veo muy difícil, por no decir imposible, que en el país se puedan desarrollar megaproyectos de generación hidráulica. Pero ahí tenemos, repito, un potencial de más de 50 gigas, y para dimensionar de qué estamos hablando,
la capacidad total instalada de generación de energía de Colombia son 20 gigas. O sea, tenemos un potencial en generación de energía eléctrica a filo de agua que es más del doble de la capacidad instalada que tiene el país. Pero también Colombia tiene un potencial en energía geotérmica, en energía solar, en energía eólica, en la energía proveniente de la biomasa. Pero claro, para que este potencial se pueda desarrollar, es fundamental contar con la legislación. Y en efecto, contamos con la Ley 1715 del 2014 y la 2099 del 2021. Con lo que he dicho, puede quedarles a ustedes la sensación, cuando digo yo que en Colombia el sector energético no es, como en el resto del mundo, el mayor responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que cuando estamos hablando de esa transición energética, integrando esas fuentes no convencionales de energía renovable a la matriz eléctrica, no sea importante para Colombia. Lo es. Y lo es en razón. Primero, porque Colombia está llamado a expandir su capacidad de generación de energía. Según un estudio de Fedesarrollo, Colombia hacia el año 2028 debe contar con 30 gigas de capacidad instalada. Hoy tenemos 20. Y si tenemos ese margen de 10 gigas de capacidad de expansión, qué mejor que esa expansión se dé por cuenta de las energías renovables, como en efecto se viene haciendo. Pero, en segundo lugar, el mérito que tiene integrar esas fuentes no convencionales de energías renovables en Colombia es que contribuye a diversificar aún más nuestra matriz eléctrica y en consecuencia contribuye a una mayor firmeza y confiabilidad del sistema eléctrico en Colombia. Pero para mí, lo más importante que significa la integración de esas fuentes no convencionales de energía renovable a la matriz eléctrica es que le da una mayor resiliencia al sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque las fuentes no convencionales de energía renovable, especialmente la eólica y la solar, tienen una propiedad muy singular, y es que son contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía, es cuando tenemos más viento y más velocidad de los vientos. Y es cuando tenemos más horas de sol y mayor radiación solar. De allí entonces la complementariedad entre las fuentes no convencionales de energías renovables con las convencionales. Como ya se me acabó el tiempo, vamos a hacer un aterrizaje forzoso. Es importante recalcar lo siguiente. La transición energética tiene que darse de una manera gradual, de una manera progresiva, en atención a que un país como Colombia, que es un país con petróleo, que es un país que depende del petróleo y del carbón, no puede bruscamente desconectarse de esa realidad. Tanto más en cuanto que, si hablamos de carbón, fíjense ustedes, en los últimos 2 años se ha registrado, según la Agencia Internacional de Energía, récord en consumo a nivel mundial de carbón. El año pasado fueron 8.530 millones de toneladas y se proyecta que este año tendremos otro récord. En petróleo, tuvimos el año pasado un récord de 102 millones de barriles de petróleo al día de consumo. Y prevé la Agencia Internacional de Energía que este año se incrementará en 2 millones.
un nuevo récord. Y mientras haya en el mundo, esa es una ley keynesiana, y yo como economista soy muy keynesiano. Keynes decía que toda demanda crea su propia oferta. Mientras haya quien consuma petróleo, mientras haya quien consuma carbón, habrá quien lo produzca. Y si no somos nosotros los que lo producimos y lo exportamos, pues serán otros. Por eso yo digo dos cosas. No es bueno para el país, y en eso ya hay un consenso. Difícil que son los consensos, amigo Guillermo, ¿cierto? Pero hay un consenso en que Colombia no puede seguir dependiendo como depende hoy tanto de la actividad extractiva del petróleo y del carbón, que es necesario diversificar nuestra economía. Entonces, no es bueno para Colombia seguir dependiendo tanto, pero peor que depender del petróleo y del carbón es depender de las importaciones de petróleo. Y termino diciéndoles que la energía, la economía y el medio ambiente son tres variables de una misma ecuación. Muchas gracias.